Clase número 7, midiendo longitudes. Hola niños, ¿cómo están? Nosotros aquí estábamos echándolos un montón de menos, pero sin duda fue un buen receso para que pudiesen completar lo que les faltaba y para poder descansar un poquito. El día de hoy aprenderemos cómo medir longitudes. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué es medir y qué es una longitud? Bueno, todo eso lo aprenderemos hoy en clase. Sus profesoras son Andrea Cáceres, Gabriela Pérez y Javiera Bustos. Y esta clase va dirigida a los segundos básicos. Veamos nuestro objetivo para hoy. Determinar la longitud de los objetos usando diferentes instrumentos. Recuerda escribir el objetivo en tu cuaderno y la fecha en que viste el video. Hola niños, ¿cómo están? Yo los extrañé mucho, me aburrí mucho en mi casa la semana de vacaciones. Aproveché de avanzar en mis tareas y también aproveché de perseguir mi colita. Hace mucho tiempo que no lo hacía. El día de hoy estoy muy emocionado por lo que vamos a aprender, porque siempre me he preguntado ¿cuánto medirá mi colita? Yo creo que debe medir unos 5 metros. ¿Qué creen ustedes? ¿Será lo adecuado? ¿Me pueden responder al final de esta clase? Apuesto que tengo la razón. ¿Tendrá la razón Topi? ¿Medirá su cola 5 metros? Quizá está exagerando un poco, ¿no creen? Comencemos nuestra clase. ¿Qué cosas podemos medir? Bueno, en este mundo se puede medir un montón de cosas. Por ejemplo, podemos medir la longitud de algo. Podemos medir la temperatura. Podemos medir el tiempo. Eso ya lo habíamos aprendido, ¿cierto? Con el calendario y con el reloj. Y también podemos medir el peso. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en uno solo de estos 4. Vamos a aprender cómo medir la longitud. Pero, ¿qué es medir? Medir es determinar o calcular cuántas veces cabe una unidad estándar en un determinado lugar. Nos sirve para comparar el tamaño de diferentes objetos entre sí. ¿Con qué medimos? Para poder medir utilizamos unidades de medida. Estas son una referencia que se utiliza para medir o calcular. Existen 2 tipos de unidades de medida. Unidades de medidas convencionales, que son unidades de medidas exactas y no cambian. Por ejemplo, los centímetros o los metros. Y tenemos las unidades de medida no convencionales. Estas no son exactas, ya que varían de una persona a otra o de un objeto a otro. El día de hoy aprenderemos a medir longitudes. Pero antes de aprender a medir longitudes, debemos saber qué es la longitud. La longitud es la distancia que separa 2 puntos en el espacio o también cuán largo o ancho es algún determinado objeto. Observa este ejemplo. La distancia entre estos 2 puntos es su longitud. ¿Qué es la longitud? Es la distancia entre 2 puntos. Podemos observar 2 ejemplos. La altura de una persona es la longitud y la distancia entre 2 lugares, por ejemplo, desde tu casa al colegio. Unidad de longitud. El metro es la unidad principal para medir la longitud. Para medir longitudes más pequeñas, utilizamos decímetros, centímetros y milímetros. Unidades de medida. Como habíamos visto anteriormente, existen 2 tipos de unidades de medida. Las convencionales son aquellas reconocidas internacionalmente y su uso es aceptado y adoptado por todos, como por ejemplo los metros y los centímetros. Y las unidades de medida no convencionales son las que no están en el Sistema Internacional de Unidades. Ejemplos de medidas no convencionales son pasos, pies, cuartas, clips, palitos de madera, etc. Comencemos con los instrumentos convencionales. ¿Qué observan aquí?
¡Excelente! Es una regla. Probablemente la has usado muchas veces. La regla es un instrumento convencional, es decir, te da medidas exactas que no cambian y son aceptadas en todo el mundo. Otro instrumento convencional es la wincha de medir. La diferencia de estas es que la regla te permite medir cosas pequeñas, mientras que la wincha permite ampliar el rango de longitud. Ambas miden en centímetros y en metros. Sistema métrico decimal. Aquí tenemos una regla. Las líneas largas de la regla corresponden a los centímetros y se abrevian con las siglas cm. Las líneas cortas corresponden a los milímetros y se abrevian con las siglas mm. Para medir, debes empezar desde el 0. Del 0 al 1 hay 1 centímetro. ¿Cuántos centímetros tiene esta regla? ¡Excelente! 15 centímetros. 100 centímetros equivalen a 1 metro. Observa el siguiente juego. Miren niños, aquí les voy a enseñar una página que contiene muchos juegos para que aprendan a medir. ¿Cuánto mide el calendario? Utilice la regla para medirlo y arrastra la solución dentro del cuadro blanco. Como ustedes ya saben, esto es una regla y es un instrumento convencional. Por lo tanto, ustedes deben moverla. Ya saben que no deben comenzar del principio, sino que del número 0. Y que cada línea larga indica 1 centímetro. Por lo tanto, este calendario mide 12 centímetros. Arrastramos el 12 al cuadro blanco y listo. Pasamos al siguiente. ¿Cuánto mide este lápiz? Veamos. Vamos desde el 0 hasta la punta del lápiz. ¿Cuánto es? ¡Excelente! 14 centímetros. Veamos si estamos en lo correcto. Así es, sigamos. ¿Cuánto miden todos estos libros juntos? Si comenzamos desde el verde, número 0, hasta el negro, ¿cuánto es? ¿Sí? ¿Están seguros? Yo también creo lo mismo. Vamos por 16 centímetros. Excelente. ¿Cuánto mide este maletín? Veamos. Tenemos desde el 0 hasta el 15. Muy bien. Ahora solo nos falta esta libretita. Tomo desde el 0 mi regla hasta el 11. ¡Lo hicimos excelente! Ahora tú puedes jugar en tu casa también y aprovechar los diferentes juegos que te ofrece esta página. Si pueden ver comparación entre cantidades, grande, mediano y pequeño, días de las semanas, horas en punto y media hora. Muchos de esos temas ustedes ya lo manejan, así que los invito a que ingresen a esta página. Al final de este video, niños, podrán encontrar el link para ingresar a este juego. Instrumentos no convencionales. Una de las cosas más interesantes de los instrumentos no convencionales es que podemos encontrarlos en casi cualquier lugar. Por ejemplo, nuestro propio cuerpo nos permite medir diferentes cosas. Te mostraré aquí 4 ejemplos diferentes. Número 1, el codo. Número 2, los pasos. Número 3, los pies. Y número 4, las cuartas o palmas. Tomemos uno de estos instrumentos no convencionales, la cuarta. ¿Qué es una cuarta? La cuarta es la distancia que hay desde el extremo del pulgar de una mano abierta y extendida hasta la yema del dedo meñique. Intenta hacerlo. Observa tu mano
y mide con una cuarta. En este caso, la niña está midiendo el marco de la ventana. ¿Cuántas cuartas requiere este marco de ventana? Contemos. 1, 2, 3, 4 y probablemente 5. El marco de la ventana medirá entonces 5 cuartas. Instrumentos no convencionales. También podemos encontrar materiales tan sencillos como tiritas de colores para medir o clips. Otro ejemplo de esto son los lápices. Todos estos instrumentos no convencionales permiten medir y comparar diferentes objetos. Observemos un pequeño video y respondamos estas preguntas. ¿Cuántos lápices me caben en una cinta? ¿Cómo saber que una cinta es más grande que otra? Chicos, a nosotros nos toca decorar la escuela para la celebración del Día del Estudiante. Para saber con qué material contamos, ordenaremos estas bolsas llenas de cintas de colores. ¿Cómo harían ustedes para ordenar las cintas por sus tamaños? Pues yo colocaría una cinta arriba de la otra y vería cuál de las dos es más larga. Yo tomaría un lápiz e iría calculando cuántas veces entra ese lápiz en el largo de la cinta y después comparo. Eso está muy bien, Michael. Pero, ¿cómo sabes cuál es la más larga? La cinta en la que más veces entra el lápiz es la más larga. Yo les daré una cinta a cada uno y ustedes calcularán cuántos lápices entran en cada cinta. Mati, ¿cuántos lápices entraron en tu cinta? 5 lápices enteros y un poco más. ¿Y a ti, Luciana? 3 lápices y medio. ¿Y por qué Matías colocó el lápiz 5 veces y un poco y Luciana 3 y medio? Porque usamos lápices diferentes, de distinto tamaño. Si uso este lápiz azul, en mi cinta entran 8 veces el mismo lápiz y un poco más. Chicos, están trabajando muy bien, pero yo quisiera saber qué es lo que están haciendo con esos lápices. Estamos midiendo las cintas con los lápices y luego comparamos las cintas con los lápices que usó cada uno. Sí, pero por lo que yo veo, las cintas tienen el mismo tamaño. Lo que cambia es el tamaño del lápiz que usamos nosotros. ¿Y si todos hubieran usado el mismo objeto para medir, qué hubiese ocurrido? Todas las cintas hubiesen medido lo mismo. ¡Excelente! Muy bien, niños. Así como ven, ustedes en su guía 12 también tendrán que desarrollar algunos ejercicios de longitud y tendrán que medir con diferentes objetos. Así que estaré esperando sus guías. Sigamos. Resolviendo problemas. Desafío. Escribe y resuelve los siguientes problemas matemáticos en tu cuaderno. La señora Susana compró 250 centímetros de cinta roja y 250 centímetros de cinta azul. A. Si usó 175 centímetros de cinta roja, ¿cuántos centímetros de cinta sobró? B. Si usó 130 centímetros de cinta azul, ¿cuánta cinta azul sobró? C. Si unió los 175 centímetros de cinta roja con los 130 centímetros de cinta azul, ¿cuál es la medida de la nueva longitud de cinta que creó? Recuerda escribir estos problemas en tu cuaderno y resolverlos. Hay palabras claves que te ayudarán a definir la operación. Estamos llegando al final de nuestra clase y es muy importante hacer un resumen sobre todo lo que aprendimos hoy. Por eso, recordaremos algunos de los principales conceptos. ¿Qué era medir? Medir era determinar o calcular cuántas veces cabe una unidad estándar en un determinado lugar. Las unidades de medida son una referencia que se utiliza para medir o calcular la longitud de un objeto, persona, etc. Entiéndase por longitud a la distancia entre dos puntos. Existen unidades de medida convencionales como los centímetros y los metros y no convencionales como las cuartas y los pies.
Los metros se utilizan para medir objetos o distancias grandes, mientras que los centímetros para elementos pequeños. De acuerdo a eso, ¿ustedes creen que la colita de Topi medía 5 metros? Sí, yo sé que ustedes saben la respuesta. Escuchemos lo que tiene que decir él. Ay, carambolas, qué malo soy calculando cuánto mide mi colita. ¿Cómo iba a medir 5 metros, niños? Nadie me dijo nada. Ahora me siento muy mal. Pero tal vez ahora puedo saber cuánto mide con un instrumento convencional, como una regla. O a lo mejor con cuartas. ¿Qué creen ustedes que es mejor usar? Adivinen cuánto mide mi colita. Y lo escriben en su cuaderno. Gracias por ayudarme de todas formas. Cariños. Topi, no te preocupes, todos nos equivocamos alguna vez. Y finalmente todos estamos aprendiendo siempre. Así que no te desanimes. Y recuerda, Lávate las manos con frecuencia, cúbrete la boca al toser y quédate en casa. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. chao niños, que tengan una excelente semana. Cualquier duda, escríbanos. Nosotros estamos aquí para ayudarlos. Un abrazo muy grande. Hasta pronto.